Dios le bendiga a cada uno en esta hora. Vamos a estar hablando en este momento acerca de este tema que es el fuego ilícito. El fuego ilícito que ya vamos a estar viendo de qué se trata, ¿no? Ya vamos a estar hablando un poco sobre esto para que profundicemos en este tema. Juan capítulo 16, versículo 2, dice así: los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Estas palabras dichas por Jesús a sus discípulos es un mensaje claro también para nosotros. Llegará el día en el cual dice, quienes los maten a ustedes, van a creer que están sirviendo a Dios. Y esto ha ocurrido así a lo largo de la historia. Y el ejemplo del que vamos a estar hablando es precisamente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, antes de seguir a Jesús, antes de anunciar su nombre, precisamente hacía eso. Mataba a los cristianos creyendo que estaba sirviendo a Dios. Él iba, pedía cartas a la sinagoga y él estaba cumpliendo la ley del Señor. Porque la ley dice, la ley de Levíticos, que cualquiera que hable blasfemia contra Dios debe morir. Y Pablo estaba convencido de que todos los cristianos que decían que Jesús era el Hijo de Dios, estaban blasfemando. Y Pablo iba y mataba. Y él mismo dice, y yo sacaba y arrastraba a los cristianos hasta llevarlos delante de los sacerdotes para que fueran juzgados, porque estaban blasfemando. Pero luego Pablo tiene esa conversión y se da cuenta y dice, ahora reconozco que eso estaba mal. Pero este texto de Juan es un anuncio de esto que va a pasar. Hoy en día podemos aplicar esto a diferentes cosas en la vida del cristiano, a diferentes cosas que ocurren en el mundo religioso en el cual estamos. Las personas creen que están sirviendo a Dios mientras hacen la propia voluntad de cada uno. Las personas creen que sirven a Dios mientras lastiman a otros. Recuerdo un hermano en la ciudad de Honduras, antes del servicio de adoración, teníamos un momento donde llegaban todos los varones 30 minutos antes y tomábamos café y comíamos un desayuno el día domingo en la congregación, todos los varones juntos para conversar, para orar. Y este hermano decía, es triste que en mi trabajo mi jefe sea cristiano y vaya todos los domingos a la iglesia, pero cuando yo pido un domingo libre, me maldice y hasta me amenaza con despedirme del trabajo. Aún no entiendo, decía él. ¿Cómo puede decir que es cristiano mientras me insulta? Porque quiero un domingo libre para venir a la iglesia. A veces las personas realmente creen que sirven a Dios mientras están lastimando a otros. Y esto era lo que Pablo creía. Pablo, cuando aún era llamado Saulo, creía que servía a Dios mientras mataba a cristianos, mientras los perseguía, mientras los atemorizaba. De esto, hoy en día tenemos mucho. Las personas siguen creyendo que sirven a Dios mientras lastimas y mientras adoran de formas que no deberían estar adorando al Señor. De maneras que el Señor no quiere ser adorado. En esta hora vamos a estar hablando de dos cosas. El fuego ilícito que hay dentro de la adoración y el fuego ilícito que hay dentro de las acciones que a veces cometemos. Lo primero, la mala adoración. Ahí también hay fuego ilícito, cuando yo adoro a Dios de mala forma. Dice Levíticos 10, 1 al 2, y es un texto muy, muy conocido por nosotros. Dice así: pero Nadab y Abiú
hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Esto es algo que creo que todos estamos familiarizados. Las personas creen que sirven a Dios mientras le presentan una forma de adoración que Él no ha pedido, una forma de adoración que no le agrada a Él. A veces tratamos de justificar a Nadab y a Abiú y decimos, pero es que era un incienso. El incienso se puede hacer de cualquier cosa. Pero la ley de Levíticos, la ley dada a Aarón, decía que él, sus hijos, al presentar el incienso, tenía que estar compuesto por ciertos materiales, ciertos ingredientes, que tenía que ser presentado a 2 horas específicas del día, para que el fuego no se apagara, y que tenía que ser encendido de una forma y colocado sobre una mesa. Todo, la forma en la cual se presentaba aquel fuego al Señor, estaba establecido en la ley. Paso por paso, cómo preparar el incienso, cómo colocarlo, cómo encenderlo. No había excusa. Se suponía que en aquel templo siempre tenía que haber todo lo necesario para ese incienso, porque era algo de lo que no podían decir hoy no hay, hoy no hubo. Siempre tiene que estar encendido y tiene que haber todo lo que se necesita para esto específico. Nadab y Abiú toman su actitud y dicen, bueno, no hay, bueno, tal vez hace falta. Con un ingrediente que cambiemos, no importa. Pero el texto es muy claro. Salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, porque presentaron algo que al Señor ni le agradó, ni tampoco lo pidió. El plan de Dios para nosotros es muy claro. En Éxodo capítulo 30 está todo el lineamiento de cómo presentar un incienso al Señor, de cómo presentar aquello que Él quiere para la adoración. En Juan capítulo 4, versículo 23, el Señor dice, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere más. Dios no quiere más cosas. Dios quiere a alguien que le adore en espíritu y en verdad. Y eso implica seguir los mandamientos del Señor como Él los ha entregado. Yo hablaba con los hermanos esta semana pasada y muchos días atrás, y les hablaba de cómo Jesús es el único que está cumpliendo la ley en textos donde pareciera que no lo está haciendo. Y un ejemplo de eso era la mujer adúltera. Dice que esta mujer es traída por ancianos del pueblo, es presentada delante de Jesús, y las palabras de estos ancianos es muy clara. La ley manda que se le apedree, que se le lapide, porque ha sido encontrada en adulterio. Y Jesús ve a la mujer, ve a los ancianos, escribe en tierra, y los ancianos le dicen, ¿qué vas a hacer? Actúa. Y hay 3 cosas ahí que llaman la atención, en las cuales Jesús cumple la ley. Y dice, ¿dónde está el esposo? Ese es el primer punto. No podemos juzgar a alguien si no están los 2 adúlteros. Porque la ley decía claramente, hombre y mujer que sean encontrados en adulterio deben morir. Y la cosa era ahí, si no hay hombre, ¿quién puede confirmar que realmente hubo pecado? Dice, tráiganlo también a él. Luego dice, ¿quién lo encontró? ¿Fue uno? Si fue uno, no podemos juzgarlo, porque la ley judía decía, en boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Y luego dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, en ese texto,
la traducción correcta sería el que no ha adulterado, que tire la primera piedra. Porque la ley judía decía que si yo he cometido el mismo pecado del cual estoy acusando a otro, no puedo juzgarlo. Si yo he cometido el mismo pecado, no puedo juzgarlo. Quien puede juzgar a otro es aquel que no carga con el mismo pecado. En otras palabras, todos los que estaban acusando a la mujer eran adúlteros. Dice, Jesús cumplió al pie de la letra cada uno de los lineamientos de la ley. Precisamente porque cumplir el mandamiento de Dios es el plan que Él tiene para mi vida. Dios quiere que yo cumpla su mandamiento, que yo lo siga, que yo lo adore, que yo lo sirva de la forma en la que Él quiere ser adorado y de la forma en la cual Él quiere ser servido. Cuando yo cambio una pequeña cosa en mi vida espiritual, debo cambiarla a favor de Dios, no en contra de Él, no contra Dios. Y luego viene el plan del hombre, el plan que el ser humano ha tenido toda la vida. Dios quiere que yo cambie, Dios quiere que yo mejore mi forma de adorarlo a Él, Dios quiere que mi adoración sea espiritual para Él y que sea una adoración fundada en la verdad. Y el hombre lo que quiere es ser complacido por sí mismo al momento de adorar al Señor. Creo que de esto todos hemos visto un poco. Todos hemos visto un poco de esto. Las personas cambian cómo adoran al Señor, no porque creen que están adorando bien a Dios, no porque creen que están adorando mejor a Dios. Hoy en día, dentro de muchas iglesias, se ha cometido el error de enseñar tanta ideología actual, moderna, solamente para ser compatibles con lo que el mundo quiere. Dios no quiere que yo me haga parte del mundo que tanto lo odia a Él. Dios no quiere que yo vaya y adore al mundo y que venere todas aquellas cosas que el mundo está presentando. Yo he escuchado a muchos justificar con la Biblia cuál es el motivo por el cual Jesús permite ciertos pecados. Y comienzan a justificar esos pecados. Dicen, adora a Dios, adóralo, que Él te ama lleno de pecado. Y la verdad es que Dios nunca dijo eso. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Señor busca que nosotros seamos santificados en Él. Pero yo he visto a muchas personas justificar malas acciones, malos cometidos, malos deseos, malas palabras, malas actitudes contra otros, diciendo, Dios así me ama, Dios así me quiere. Y la verdad es que ese es el plan del hombre. Y siempre el plan del hombre ha estado en contra de Dios. Siempre ha estado en contra de Dios, desde el principio, porque hemos querido satisfacernos a nosotros. Entonces, cuando me presento a adorar a Dios, cometo el error de hacerlo bajo mi propio plan. Y hago a un lado cualquier mandamiento y cualquier forma de adoración que Dios quiera recibir, por complacerme a mí mismo. Luego, tenemos la forma de actuar. El fuego ilícito, el fuego malo, que hay dentro de la forma en la cual me comporto muchas veces. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que Dios quiere que mi forma de actuar en el mundo sea totalmente distinta. Hechos 26:9 dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es Pablo hablando. Y Pablo dice, yo mismo creía que cuando iba y cazaba cristianos, dice, estaba sirviendo a Dios, estaba actuando a favor de Dios, estaba cumpliendo la voluntad de mi Señor. Es lo que les decía. Hay personas que creen que sirven a Dios y su forma de actuar no cambia. Pablo iba, cazaba cristianos, volvía a Jerusalén, contento y tranquilo porque había hecho la voluntad de Dios, cuando por su mano había sido condenado a muerte una persona
que solamente estaba adorando al Señor. Les mencionaba lo que pasaba con este hermano en Honduras. A veces sorprende cómo las personas creen que sirven a Dios, pero su comportamiento no cambia. Su comportamiento no cambia. Los hermanos que están acá de mexicanos, no me van a dejar mentir. En el norte de México hay personas que creen que ponerle una velita a la Santa Muerte los hace espirituales. Van y matan a 5 personas y dicen estoy protegida por Dios. Eso no es servir a Dios. Tu actitud no ha cambiado. Tu forma de actuar no ha cambiado. Y igual en el resto de países. Siempre hay algo que hago que creo que está sirviendo a Dios cuando no es así. Cuando no es así. Las personas han nombrado incluso como guerra santa malas actitudes, malas acciones. Durante mucho tiempo en Europa se dio esto, del año 1000 al año 1500. Hubieron guerras justificadas por la religión. Los cristianos queremos evangelizar el mundo. Los musulmanes decían queremos evangelizar el mundo europeo. Y se mataban entre sí. Y creían que porque habían ganado una nueva tierra, habían evangelizado aquel lugar. Cuando era todo lo contrario. La gente se sentía mal con aquello que habían recibido. La gente se sentía mal. Porque precisamente no estaban actuando como la misma fe que ellos tenían y en la cual creían establecía que debían actuar. Cada quien actuaba como le gustaba, como ellos querían, y justificaban todas esas acciones en base a lo que ellos creían que estaba bien y cómo ellos habían interpretado la verdad del Señor. Hoy en día, en la actualidad, las personas siguen actuando de esta misma manera, día a día. Día a día seguimos actuando sin cambiar nuestro corazón, sin movernos a un lado. Hace poco vi en Facebook alguien colocó ahí un post y dijo, es triste ver a personas tomando bandos en medio de una guerra, la guerra que actualmente está ocurriendo allá en Israel y Gaza. Y dice él, es triste ver a personas tomando bandos por algo que ni siquiera entienden, dice. Cuando deberían estar preocupados porque hay niños, hay gente que no tiene nada que ver con todo eso y que está sufriendo. Y esa es la realidad que tenemos. Porque la gente cree que todo eso que ocurre allá, uno dice yo sirvo a Dios, el otro dice yo sirvo a Dios, pero lo que hacen, lo que manifiestan, no es eso. Ahora, viniendo más pequeño, más acá, a veces hay actitudes en los corazones de nosotros, actitudes y cosas que nosotros hacemos acá. Ya no cosas del planeta, ya no cosas del mundo, ya no cosas que han ocurrido, cosas que hay en mi corazón. Hablábamos en una ocasión con un tío, él es predicador allá en El Salvador, y él decía, es curioso ver cómo las personas realmente creen que el Espíritu Santo desciende sobre ellos durante un servicio de adoración un domingo, pero yo me pregunto, decía él, ¿a dónde se va el Espíritu Santo cuando ellos llegan a las casas y empiezan a maldecir a su familia? Porque están convencidos que lo recibieron. Pero en sus casas, ninguno de sus familiares está convencido de que ellos tienen el Espíritu Santo por cómo actúan. Porque apenas salen, dice él, del templo, apenas salen del local, del edificio de la iglesia, el Espíritu Santo al parecer se les fue. Porque comienzan a maldecir, a insultar, a gritar. Incluso llegan, dice, y golpean a su familia. Porque las actitudes del cristiano no son un cambio de 1 hora, no son un cambio de 2 horas. Son un cambio que debería existir ahí toda la vida. Es difícil ser cristiano. Hoy en la mañana decíamos con los hermanos aquellas palabras de los discípulos a Jesús.
Tus palabras son duras. ¿Quién podrá escucharlas? ¿Quién podrá cumplirlas? Tus palabras son duras, Jesús. Claro, ser cristiano es difícil, es complicado, pero el cambio de actitud debe existir en la vida de nosotros. Termino con esto. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Esta es la vida de Pablo. Dice, Pablo se convirtió, dejó de matar cristianos en nombre de la fe judía y se volvió cristiano. Comenzó a evangelizar. Vivió 3 años en Damasco, pero cuando regresó a Jerusalén, dice, ninguno se quería acercar a él porque no confiaban en que de verdad fuera un discípulo del Señor. Tenían miedo. Pero Pablo no tomó la actitud de decir, ¡ay, estos desconfiados! Yo me convertí y ahora ellos no me quieren. Voy a volver a hacerles daño. No, dice que Pablo lo seguía visitando hasta que Bernabé lo tomó consigo y conversó con él y luego lo presentaron delante de los apóstoles y dijeron, él sí se convirtió, él tuvo un cambio en su vida. A veces tener ese cambio es difícil, es complicado. No es algo sencillo de un día al otro. Dar una adoración a Dios con un fuego que Él ha pedido, con algo que Él se ha solicitado, con algo que a Él le agrada, cuesta. Es difícil, es complicado. Porque para mí cuesta. Para cada uno de nosotros a veces va a costar presentar eso. Porque mis actitudes no dependen solo de mí. Depende de todo aquello que pasa a mi alrededor. Depende de todos aquellos problemas que pasan a mi alrededor. Que en el banco no me quieren hacer algo. Hace poco fui a hacer lo de la licencia y me dio un poco de risa. Porque me mandaron al cajero de al lado a sacar dinero porque solo recibían efectivo. Y cuando metí la tarjeta no era el banco de mi tarjeta y automáticamente se bloqueó y no sé por qué. Me tocó llamar y pedir que lo cambiaran. Ya era la 1:20 y la cita era la 1. Yo estaba en el local de al lado, de donde estaba la oficina de la escuela de manejo. Y yo dije, ellos se van a enojar conmigo porque ya es tarde y el cajero no me ha resolvido nada. A veces pasan cosas que van a manipular nuestra actitud en la vida. Cosas pequeñas, sencillas. Pero Dios quiere que yo aprenda a controlarme en cualquier cosa que pase para que mi actitud hacia los demás no se vea afectada. Pablo no se dejó afectar cuando ya era cristiano porque los otros no querían sentarse con él, porque los otros desconfiaban y huían de él. Pablo sencillamente siguió evangelizando y siguió predicando lo que había creído, aunque los cristianos no creyeran que se había convertido. Y se quedaron con él. Y luego vemos toda la vida de Pablo después de su conversión y es algo tan maravilloso ver cómo él cambió. Pablo tenía excusas de sobra. Pablo tenía excusas de sobra. Pablo podría haber puesto un montón de excusas de por qué él no debería servir al Señor más. Y él no lo hizo. No las puso. Nosotros tenemos muchas excusas, pero escucha bien esto. Dios quiere una adoración sincera que provenga de nuestro interior. Y eso es lo único que Él pide. Porque cuando la adoración viene de mi corazón y sale de ahí en espíritu y en verdad, todo lo que le presento a Dios va a ser de su agrado. Porque lo hago con el corazón y lo hago fundamentado en los mandamientos que Él me dio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Quedamos con este canto en esta hora.